Tenemos a Ernesto Gloria, de Enfoque Noticias, quien pregunta, ante el escenario adverso que deja la COVID, no solo en México, sino en todo el mundo, ¿cuáles son los principales retos que observan ante esta parálisis que todavía prevalece en el orbe? ¿Consideran que las políticas que se implementan en el país no estimulan la renovación del parque vehicular? Pregunta. Me refiero al permitir entrada de vehículos chatarra de otras naciones. Las políticas de austeridad acabaron con los estímulos para la renovación de la flota. ¿Tienes algún comentario, Jorge, o hago una respuesta? Sí, adelante, Guillermo. Ya lo comentábamos, hay una ponderación que debemos de tener. Por un lado, los factores limitativos que son de carácter estructural, que han impedido que el mercado mexicano alcance su potencial. Ya lo mencionas, Ernesto, en tu planteamiento. Uno de ellos es la entrada de vehículos usados importados, que está siendo relevante, lo menciona en sus conclusiones el estudio de la UNAM, y otro factor estructural, y por ello el peso tan significativo que le damos en el programa de nuestro foro, el tema del financiamiento. Hay una escasa penetración de financiamiento para los transportistas, sobre todo cuando hablamos de las pequeñas empresas familiares de transporte y aún más las microempresas, conocido en nuestro medio como hombre camión. Estos factores estructurales deben de revertirse con mejores mecanismos de participación, tanto de la banca de desarrollo, todo lo que es el sistema financiero privado, pero también con políticas públicas mucho más enfocadas, sobre todo regulatoriamente, para impedir la entrada de basura en el caso de las importaciones de vehículos usados. Pero por otro lado, tenemos factores coyunturales que, ya lo apuntas, están incidiendo en una baja comercialización a lo largo de 2020, todavía lo resentimos en enero, como es el caso del enfriamiento y la incertidumbre que generó la pandemia COVID-19. Estos factores limitativos tienen, por otro lado, una compensación, ya lo mencionaba Jorge, de cara a la reactivación de la economía norteamericana. Cada vez está más claro que la recuperación, en el caso de México, no será de una forma homogénea para todos los sectores que conformamos la economía nacional. Habrá algunos muy enfocados a la atención del mercado interno que seguirán resintiendo problemas importantes, como el caso del turismo, de los servicios, de restaurantes, etcétera, pero hay otros que estarán con un dinamismo y recobrando impulso, lo están haciendo ya, como son las manufacturas de exportación. Y en todo ello, este incremento de las exportaciones a Norteamérica, sobre todo a Estados Unidos, estarán demandando mayores fletes por parte de empresas muy importantes transportistas que necesitarán renovar sus flotas, actualizar sus flotas, y por ello tenemos centrada el objetivo de que este año 2021 tengamos una venta que ronde las 30,000 unidades y que nos estará colocando con cifras superiores a las del 2020. Lejos de lo que es nuestro objetivo, pero sin duda remontando poco a poco lo que fue el duro acontecer del año pasado. Adelante, Mike. Sí, ingeniero Martínez, ingeniero Rosales, gracias. Vamos a continuar con esta sesión que ya vieron, ingeniero Rosales. Vamos con Miguel Ángel Silva. Miguel Ángel Silva, bienvenido. Gracias, buenos días, Guillermo. Buenos días, Jorge. ¿Cuántas distribuidoras al día de hoy operan en nuestro país de vehículos pesados, autobuses y camiones, Jorge? ¿Cuántos empleos representan? ¿Cuál es la situación actual financiera de ellas en función de lo que pasó en 2020
¿Cómo están iniciando? ¿Cómo iniciaron 2021? ¿En qué consiste su operación al día de hoy? ¿Qué riesgos están enfrentando? Y finalmente, ¿qué tanto representa, Jorge, desde la experiencia que tú tienes como presidente del comité, el outsourcing? ¿Qué tantas debilidades se están enfrentando ante esta situación de reacomodo del factor del outsourcing? Gracias. No sé si tú tengas un dato oficial, Guillermo, de lo que pregunta Miguel, del número de distribuidoras y empleos. Yo creo que valdría la pena hacerlo, a sacar el número completo, ¿no? Para contestárselo. El dato que tenemos de distribuidoras de vehículos comerciales pesados de todas las marcas que participan en nuestro mercado es de 406. Esto con lo que reportan tanto las asociaciones de distribuidores como las propias marcas. En este universo de 406 empresas, no tenemos el dato exacto del número de empleados que colaboran aquí, pero más o menos estimamos que en total hablamos de 20,000 empleados, que viene siendo 20,000 de un total de casi 130,000 que conforman a todo el gremio de la distribución. Esa es la información en cuanto a números que tenemos de tu primera pregunta, estimado Miguel. Si tienes algún comentario con el tema de la operación, Jorge. Sí, pues yo creo que el año 20 fue un año duro donde el mercado claramente cayó fuertemente. Sin embargo, todos los distribuidores tienen múltiples líneas de ingresos, ¿no? Que vienen siendo la parte de postventa, talleres, refacciones, por otro lado, la parte de usados, en algunos casos algunos tienen sistemas de arrendamiento o de renta, y entonces un poco lo que trato de decir es que si bien no fue un año bueno, tampoco creo yo que vayamos a ver muchas quiebras del sector. No las veo, honestamente. Y el 2021, como vieron los números, se estima más o menos un 20% de crecimiento contra el año anterior, que si bien está lejos de donde veníamos, pues ya le da mucho aire al sector. Este año creo que el reto va a ser que tengamos producción destinada a México. Mucho de lo que ya comenté del mercado americano está demandando muchísimos vehículos ahorita, y entonces muchas veces las plantas, por cumplir ciertos compromisos, a veces se ven comprometidas las capacidades de producción, y es ahí donde estamos pujando. Ahora, irónicamente, estamos pujando porque sí nos venden camiones de las plantas, ¿no? Por el otro lado, tema de outsourcing, pues es un tema polémico, claramente. En el caso personal nuestro, no usamos outsourcing, nunca lo hemos usado, lo cual realmente, te diría, para nuestro caso es totalmente irrelevante qué suceda ahí. Sin embargo, habría que ver con los demás cuál sería su caso, ¿no? Porque en el caso de los talleres, normalmente se comenta que esa parte se opera mucho en el factor de outsourcing, Jorge. Pues en el caso nuestro no. Al final de cuentas, nosotros vemos a los mecánicos como una parte fundamental de nuestra fuerza laboral. Los tenemos a todos en nómina, les damos prestaciones, tienen antigüedad, los desarrollamos, los entrenamos. Realmente son parte fundamental de nuestra operación. No lo vemos como un empleo temporal, el caso particular de outsourcing, del taller. Entonces, por eso digo que no necesariamente aplica. Habrá algunos mecanismos fiscales que ciertas gentes aprovechen, pero insisto, eso ya es otra cosa, ¿no? En el caso, yo te diría, oficialmente no hay una respuesta, eso se lo tienes que preguntar a cada distribuidor, ¿no? Gracias. Adelante, Mike.
Sí, ingeniero. Gracias, Miguel Ángel. Vamos a ir ahora con Juan Luis Ramos. Juan Luis, ¿nos escuchas? Juan Luis, adelante. Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. Bienvenido. Muchas gracias, Miguel. Yo quisiera preguntarles si, bueno, ingeniero, usted mostró unas cifras respecto a las expectativas bajas, moderadas y altas que tienen para el sector, pero si de alguna manera esta crisis que pasamos hace unas semanas, que llevó al cierre de varias armadoras, esta crisis por el gas y la energía aquí en el país, aunado a la crisis que se comentaba hace ya un mes más o menos del tema del abasto de chips, ¿no tendrá alguna implicación sobre esta expectativa que tienen tanto, bueno, para el sector comercial del que estamos hablando ahora? Gracias. Gracias, Juan Luis. Muchas gracias por tu pregunta y por tu participación en esta conferencia. Como lo comentábamos en la reciente conferencia de prensa conjunta con ANPAC, no tenemos una información puntual respecto de los impactos que tendrá para la industria la crisis de semiconductores. Lo que sí tenemos elementos de información es en cuanto a la comparación de lo que representa la integración de semiconductores en la manufactura de un camión, de un vehículo comercial pesado, camión de carga, que es menor que en lo que conforma un automóvil, un sedán o una SUV. En este sentido, repitiéndote que no tenemos información precisa del impacto, hay la percepción de que, hablando de la manufactura y la proveeduría para México de vehículos comerciales pesados, será mucho menor en caso de que lo hubiera, de lo que ha representado para algunas de las líneas de producción de vehículos ligeros en el mundo, no únicamente en México. Por la parte de los cierres también de varios días por cuestiones de insuficiencia energética, de igual forma, sin tener nosotros un reporte, bueno, no nada más nosotros, sino que se haya hecho público algún reporte de impacto de cada una de las empresas fabricantes, es también válido el comentario que hago. Fue mucho menor el impacto negativo para los fabricantes de camiones que lo que son las líneas de producción de vehículos ligeros. Estamos hablando de procesos muy distintos entre uno y otro tipo de vehículo, y en función de ello esperamos que no haya una afectación significativa en la perspectiva para el total del año. Gracias, Juan Luis. Gracias por su respuesta. Gracias, Juan Luis. Vamos ahora con Víctor Peña. Víctor, portal automotriz. Víctor, buenos días, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Me escuchan? Perfectamente. Gracias, Miguel. Guillermo, me da mucho gusto saludarte, y también a quien te acompaña. Perdón que en este momento no quiero inventarle ningún nombre. Guillermo, desde luego que atendiendo también a las preguntas de los colegas, algunas de ellas eran parecidas a la que yo les quería formular, pero me quedan estas dos, Guillermo. Este evento que van ustedes a realizar tiene mucho que ver con un producto que, desde el punto de vista negocio y lo que hoy se conoce como la última milla con la expansión del comercio digital, pues evidentemente tiene hacia adelante la oportunidad muy importante de crecer. Desde luego, me queda claro que esa es la importancia que le están dando, pero aquí te quiero preguntar, Guillermo, es probable que, hablando de esto como escenario, se dé una política de expansión de parte de las empresas financieras o bancarias para apoyar de esta manera en la oportunidad de recuperar la confianza o empujar esa confianza que se ha perdido en los últimos meses debido a la pandemia, y también en razón de la
algunas de las políticas de la actual administración. Esa sería una. Y la otra que te quiero preguntar, creo que cuando nos hiciste el favor de compartir el documento del evento que vas a tener, corrígeme si estoy equivocado, casi no veo a ninguna mujer que esté participando. Tú sabes que este 8 de marzo es el Día Internacional de la Mujer y desde luego que hoy más que nunca les reconocemos a todas las protagonistas dentro de nuestra familia, pues esa inteligencia y sobre todo ese ejemplo que nos muestran a las y los. Yo te aprecio mucho tus respuestas, Guillermo. A Miguel también le aprecio la oportunidad y a quien te acompaña. Gracias. El ingeniero Jorge Martínez Madero, presidente del Comité de Camiones de AMDA, es quien también encabeza esta conferencia de prensa, estimado Víctor. Gracias. Y muy rápidamente tenemos una expectativa alta como consecuencia del creciente interés de las empresas que participan en el sector financiero para tener un mayor campo de negocio en los vehículos comerciales. Y cuando hablo de empresas financieras, no estamos hablando ya únicamente de los bancos tradicionales, sino también un empuje relevante de arrendadoras independientes, de arrendadoras ligadas a los grupos financieros y que incluyen bancos, de las propias financieras de casa, por llamarlos de alguna forma, vinculadas a los fabricantes de camiones, y también con un incremento en el interés de empresas aseguradoras para retomar el mercado que se vio afectado, sobre todo en transporte de carga en los últimos años. Entonces, hay una ebullición, digamos, en cuanto a interés por hacer mejores negocios y por eso la relevancia de este tema y la inclusión en el programa Víctor. Y en AMDA en general, en todo lo que corresponde a la industria, pues cada vez queda muchísimo más clara la necesidad de tener un reconocimiento a la importante, la relevante participación de las mujeres. En todas las empresas hay sumándose programas para promover la equidad de oportunidades para todos, incluyendo, por supuesto, reconocer la equidad de género. En el caso de nuestro gremio, no, y en la confección del programa, una de las mesas más importantes pues estará siendo moderada por la licenciada Charín Regules Abella, que es importante operadora de distribuidoras de la región sur-sureste del país y además que tiene una muy activa participación en el comité de camiones de AMDA. Y más allá de buscar tener un carnet de invitación específico, pues lo que estamos haciendo es incluir dentro del programa lo que ofrece esta importancia de los temas y pues si quienes están encabezando esos organismos, esas empresas en este momento son hombres, pues son a los que estamos incluyéndolos. No hay absolutamente ningún prejuicio, ninguna búsqueda de preservar una cultura que no reconoce la igualdad y la importancia de las mujeres. Por el contrario, seguramente en los próximos años que ustedes nos acompañen en lo que queremos se vuelva una tradición, el foro AMDA Vehículos Comerciales irá siendo mayor la participación de las mujeres en la medida en la que van con toda justicia y merecimiento logrando espacios en todos los ámbitos empresariales y públicos de nuestro país. Víctor. Bueno, yo quisiera complementar, Guillermo, platicaba Víctor de la confianza. Yo te diría que el sector que estamos es un sector esencial.
no paró ningún día del año pasado y realmente eso se debe justamente pues al compromiso de todos los distribuidores, de estar ahí operando, de estar ahí haciendo las medidas de contingencia sanitaria y de todos los requerimientos gubernamentales y demás. Entonces yo te diría que es un sector comprometido y confiado en que el mercado va a seguir creciendo. Por eso justamente estamos haciendo este foro, porque pensamos que hay oportunidades de crecimiento y queremos impulsarlas. Gracias, Jorge. Gracias, Víctor. Gracias, ingeniero Martínez. Gracias, ingeniero Rosales. Tenemos dos personas más, nada más. Tenemos a Diana Domínguez en el chat, que vamos a permitirle hablar. Y después cerraríamos con Nancy Valderas. Un segundo. Diana, ¿nos escuchas? Hola, sí, buenos días. Bienvenida. Gracias. Muchas gracias. Buenos días. Bueno, ya de alguna manera fueron respondidas algunas preguntas, pero sí me gustaría saber, pues para quien tenga los datos más precisos, me llamó la atención mucho la gráfica de cómo bajó la venta en México de vehículos en relación con Estados Unidos y Canadá, aunque los factores, de acuerdo a la gráfica siguiente, fueron la importación de vehículos usados y el tema del financiamiento. Sí me gustaría saber si hubo otra variable en ese 2020, que fue un año atípico, que merezca la pena mencionarse. Y por otra parte, si tienen datos duros en cuanto a cómo creció la importación de vehículos. Tengo entendido que la importación de vehículos usados durante la pandemia creció, y en cuánto está en este momento. Por otra parte, sí me gustaría saber a qué se debe optimismo, si lo podemos poner entre comillas, optimismo de crecimiento de un 20% en las ventas de vehículos pesados. Y aprovechar la presencia de Guillermo Rosales para preguntarle sobre el abasto de vehículos en las agencias automotrices, en función de que no hay chips para la construcción de vehículos ligeros y ya varias armadoras han tenido que realizar incluso paros técnicos. Gracias. Gracias, Diana. Rápidamente empiezo por comentarte, ratificarte que el escenario medio y por lo tanto el más probable que vislumbramos apunta a la comercialización de 29.920 unidades y esto representaría un 13% respecto al cierre del año pasado, que fue de 26.470 unidades. El escenario más alto, el del 19.3%, es el que corresponde a si se llegan a dar condiciones de crecimiento económico, de incremento del financiamiento por arriba de lo que es la expectativa más probable. Por lo tanto, nuestro escenario con el que creemos que puede ser más cercano a la realidad es este incremento del 13%. No consideramos que sea un escenario, digamos, que sea optimista, sino que es producto, este escenario medio, de las expectativas en las que hay mayor coincidencia por parte de las instituciones económicas, tanto privadas como públicas, ve el crecimiento de la economía mexicana en 2021, el comportamiento del financiamiento, entre otras variables, que son las que recoge el modelo econométrico que tenemos desarrollado en nuestra asociación. Y por otro lado, también referir que más que un crecimiento, pues es un lento rebote después de la caída tan significativa que hubo en 2020. Como consecuencia, ya lo referíamos, de manera muy importante el efecto que seguimos enfrentando por COVID-19. Tú muy bien lo referiste, un año atípico,
en el que, además de los problemas estructurales que ya acarrea nuestro mercado antes de la pandemia, como la baja penetración del financiamiento y la importación de vehículos usados, ha tenido esta consecuencia de un muy bajo 2020. Por lo que hace a los números de la importación de vehículos, tenemos el dato registrado para el año pasado de 19,000 unidades que, perdón, no alcanzo a ver bien aquí el dato, sí, 19,597 unidades que contrastan con las 27,000 que vendimos en nuestro mercado de vehículos nuevos. Es una participación en términos porcentuales muy elevada, sobre todo si la comparamos con lo que representó en los vehículos ligeros, que los vehículos ligeros que se importaron fueron más o menos un 13% del total de las ventas de vehículos nuevos, mientras que para pesados, pues estamos hablando de una participación mucho más elevada. Y para ponerlo en una perspectiva de mayor impacto, pues esto es lo que genera este problema de la importación de vehículos usados, Diana, que representaron 39% de las ventas de unidades nuevas en el año pasado. Y te doy el dato exacto que estaba aquí con problema de vista, que no lo veía bien. Fueron 10,507 unidades pesadas importadas, representan 39% de las ventas de unidades nuevas. Y cuando el mercado en 2020 cayó por arriba del 35%, la importación de vehículos pesados creció 4% en 2020 respecto del año 2019, algo totalmente fuera de las tendencias de los demás productos, por llamarlo de alguna forma, o etiquetarlo de alguna forma. También preguntabas en cuanto al abasto de vehículos para las distribuidoras, en este caso de autos, vehículos ligeros. No tenemos cuantificada la condición de inventarios, no es un dato que se tenga dentro de la industria, que se publique. De manera cualitativa, las diferentes marcas sí refieren una disminución en las entregas, sin que tenga elementos para poder dar un dato, un porcentaje de cuánto fue o cuánto ha sido, ayer terminó el mes, la disminución de vehículos recibidos en la red de distribuidores en febrero por estos problemas que ya hemos comentado. Gracias, Diana. Gracias, Diana, gracias. ¿Me permitirían ir con dos últimas preguntas? Nos están mandando por chat. Una es de Nancy Valderas y otra de María de Lourdes García. Nancy Valderas, de Revista Transportes y Turismo, nos dice, ¿cómo abordarán el impulso al mercado secundario dentro del foro? Si quieres, esa la contesto, Guillermo. Básicamente, en los paneles justamente será un tema a profundizar. En los tres paneles es un tema clave. Sin duda, se habla mucho ahorita varios de ustedes hicieron preguntas sobre los importados. Realmente el reto que tenemos en México es justamente poder hacer mejor esa transición entre el primer dueño y el segundo dueño. Hoy no hay realmente un enfoque a esa parte de la cadena y entonces se está encontrando que por un lado los transportistas, vamos a llamarles grandes,
están tendiendo a tener una flota más joven. Antes se quedaban con los usados, o su camión hasta 10 años, y hoy lo están cambiando hasta no más de 5 años, ¿sí? A veces antes. Entonces, estos cambios de camiones del primer dueño y segundo dueño se están acelerando, pero no hay soluciones concretas para seguros, para, o sea, sí hay, pero no competitivas, financiamiento y una serie de demás apoyos que puedan fomentar esa transición. Y si los primeros dueños se lo quedan 5 años en lugar de 10, y el segundo dueño puede aspirar a comprar camiones de 5 años en lugar de 10 o 15 años, entonces así podemos todos acortar la antigüedad del parque vehicular y hacer un parque mucho más sano para las carreteras, para el medio ambiente, etcétera, ¿no? Y entonces, esas es justamente preguntas para las armadoras, para los clientes mismos y para las financieras. Muchas gracias por preguntar. Muchas gracias, ingeniero Martínez. Y vamos con la última pregunta de Lourdes García de Revista Autotransporte 2000. Dice, en un momento determinado tienen pensado acompañar este evento con un tipo congreso camionero, como se hacía hace más de 35 años. Dadas las circunstancias de las nuevas modalidades de los eventos presenciales, se tendrá que ver la posibilidad de reestructurar los eventos y volver como antes a que cada asociación y cámaras hagan sus propias exposiciones. Gracias, Lourdes. En efecto, estamos todavía inmersos en la necesidad de utilizar las plataformas de comunicación a distancia, como es el caso de Zoom, para poder llevar a cabo estos encuentros. Confiamos en que hacia el 2022 podamos retomar la organización de eventos presenciales y con base en ello estamos confiados de que el foro AMDA Vehículos Comerciales 2022 se podrá hacer ya bajo una modalidad presencial, pero pues ahora sí que depende cómo se vaya resolviendo la situación sanitaria en nuestro país. Muchas gracias. Si quisiera matizar ahí nada más, ya no es competir con otros eventos, sino más bien ser un punto de coincidencia en el sector, no con un enfoque de salir a exponer nuestros productos o nuestros procesos, es decir, no es una expo, ¿verdad? No queremos hacer una expo, justamente creo que la palabra congreso es mucho más cercana a lo que queremos hacer, y es este diálogo, ¿no? Es un diálogo propositivo entre los líderes del sector por el bien del sector. Ese es el enfoque, esa es la idea, y es más bien sumar de manera, insisto, positiva el cómo podemos lograr que México alcance un mercado desarrollado per cápita, como al menos lo tiene Brasil, que eso significaría doblar nuestro tamaño de mercado en lo que respecta a vehículos comerciales pesados. Gracias, ingeniero Martínez. Abusando de su tiempo, tenemos a José Antonio Durán. Ya con él cerraremos el evento. José Antonio, ¿nos escuchas? Ya le abrimos el micro, pero... A ver... No, creo que no nos escucha. Bueno, ¿me oyen ahí? Ahí te escuchamos perfectamente. Sí, gracias. Buenos días, Jorge Martínez y Guillermo Toño Durán. Una pregunta, ¿tienen identificado cuántas marcas en México ofrecen vehículos comerciales ligeros y cuántos modelos y versiones hay actualmente? Gracias. No, Toño, no tengo el dato en este momento del número de modelos y versiones. Te lo precisamos, preparamos un reporte con esa información para entregártelo posteriormente. Aprovecho para saludarte, Toño. Igualmente, gracias, un abrazo. Gracias. Gracias, Toño. Y bueno, cerramos la sesión de preguntas y respuestas. Muchas gracias, Mike. Pues muchas gracias a todos y los dejo con el ingeniero Jorge Martínez para tener la despedida de esta conferencia de prensa. Pues agradecerles a todos su interés y de nuevo el apoyo que nos darán en difundir esta convocatoria y esperamos verlos por ahí a todos ustedes la próxima semana. Saludos.
Saludos. Buen día. Gracias. Nos vemos el jueves 11 de marzo. Foro AMDA, Vehículos Comerciales. Hasta luego.